Hola, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos una semana más a Biblioteca Conecta. Hoy traemos un programa que es continuación, vamos a decirlo, ya continuación del que tuvimos la semana pasada. Así que nada, vamos a ir inmediatamente con ellos, pero como siempre, antes de comenzar, vamos a mandar un saludo desde la Biblioteca de Montijo, José Antonio Todoro. Saluda a todos, especialmente a Marta García de la Biblioteca Elena Fortún de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenas. Pues encantada de esta segunda parte porque siempre hacemos un programa, nos quedamos con más y luego es después. Y esto de hacerlo la 1 y la 2 juntas me gusta Claro, mucho. Que hemos vamos calentado como más motores. relajados. No Sí. sé, no sé cómo de relajada estará Pilar Uguina en el Instituto Cervantes, en las bibliotecas del Instituto Cervantes. Hola, Pili, ¿qué tal? Hola, pues como dice Marta, que las segundas partes siempre fueron buenas, tenemos que decir. Y yo creo que este programa va a estar muy bien, va a estar muy bien. Promete el programa. Y en la red de bibliotecas municipales de Cádiz, como cada semana también está Yolanda Vallejo. Hola, Yolanda. Hola, pero yo lamento mucho tener que comentaros que lo único que ha habido bueno, la única segunda parte buena que ha habido en la historia ha sido la del Padrino. O sea que a partir de Eh, ahí todo va Esa cayendo. O fue sea que, la primera segunda parte buena. La segunda parte buena, para la redundancia, va a ser esta de hoy. bueno, Claro. no sé El si voto de decirte. confianza. Se Jo. va a intentar, se va a intentar, pero también hay que decir que ni somos expertos, ni somos especialistas, somos cuatro bibliotecarios que ¿Qué bueno, que nos hacemos lo que juntamos para podemos? pasar y hacemos lo que podemos. Y En ya fin. está. O sea que Des- nos van a perdonar en Claro. este programa si estamos espesos o no sabemos la pronunciación, porque Uy, creo uy, que esta uy, semana uy. va a ser mucho de speaking. Sí, sí, porque Sí. si ¡Qué la lista! semana pasada, por poner un poquito en situación, dedicamos a hablar, porque, por aquello de que era el Día de la Mujer, ¿no? Y nos dedicamos a hablar sobre bibliotecarias que cambiaron la historia y que son importantes para las bibliotecas hoy en día. Y como empezamos a hablar, nos centramos en las bibliotecarias españolas y hablando, se nos acabó el tiempo, dijimos, oye, pues hay que dedicar una segunda parte a hablar de las bibliotecarias extranjeras, muchas de ellas del mundo anglosajón, que también han sido importantes para la historia. Así que, Sí. como dice Yolanda, hoy yo no sé si los nombres los vamos a decir en Spanglish o directamente de aquella manera. Bueno, pues Efecto si os parece, lápiz. empiezo yo que he recopilado 1000 mujeres y Venga, entonces no las voy a decir todas, claro, pero porque te vas sí. a coger a la más facilita, seguro, Sí. No, 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 para no. Mira, decirlo. me voy a habéis dicho del mundo anglosajón y es evidente que del mundo anglosajón hay muchas, porque no hay que olvidar que el concepto de biblioteca, tal como tenemos contemplado hoy en día, pues parte es del mundo anglosajón. Pero yo voy a hacer un ranking de las 10 mujeres, 10 bibliotecarias más Uh, influyentes de todo el mundo y de todas las épocas. Entonces, la primera, pues sería Hipatía, ¿no? Que esa, ujú. pues la conocemos todo el mundo, filósofa, matemática, bibliotecaria, símbolo de las bibliotecas y símbolo de la enseñanza de la biblioteconomía en Alejandría. Esa es de mi época. En segundo lugar, tendríamos a Francesca Bonmaison, que es italiana, pero que murió en España. ¿Y por qué recalco que murió en España? Pues porque su labor la hizo en España y fue la fundadora de la Biblioteca Popular de la Dona, que no es del Mercadona, sino de la Biblioteca Dona, de la Dona, en Barcelona. Y fue pionera en el acceso a los estudios de biblioteconomía. En tercer lugar tendríamos a Fanny Passavant, que es la primera biblioteca universitaria en el mundo, o sea, la primera que tuvo estudios universitarios de biblioteca y es de Reino Unido. En cuarto lugar tendríamos a Suzanne Biet, que es francesa, que revolucionó el concepto de documento y de la bibliografía moderna. Por mucho que nos digan que es Né de la Rochelle y todo esto, la primera que hizo la bibliografía moderna fue Suzanne Biet. En quinto lugar, pues tendríamos a una española, fijaros, porque yo he querido hacer el ranking del mundo mundial y la quinta nos sale una española, que es Ángela García Ribes, que no la nombramos la semana pasada, que fue Ujú. la primera mujer en el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos Sí que en estuvo, ¿no? España. Mm. ¿El qué? Sí que estuvo la semana pasada, si no me equivoco.
Pues yo no me acordaba de ella. Bueno, Bueno, me podéis, estamos con lo de bien aquella que iba, manera. es que tienes que tirar todo por tierra. Venga, sigue, sigue. Bueno, el caso es que ella ayudó a organizar la Biblioteca Nacional tal como la consideramos hoy en día. En sexto lugar, tendríamos a la sueca, empezamos ya con los Ah, apellidos raros, Valfrid Palmgren, que fue reformadora del sistema bibliotecario, del sistema de bibliotecas públicas en Suecia e introdujo los modelos norteamericanos en los países escandinavos. En séptimo lugar, tendríamos a Laura Luzzatto Cohen, que fue la primera directora de la Biblioteca Nacional Central de Florencia. Y es Ah, interesante su papel por la resistencia que hizo a las leyes raciales fascistas y en defensa de la cultura para las mujeres. En octavo lugar tendríamos, me vaya a perdonar cómo la pronuncio, porque es de Sudáfrica y es Canisile Mseleku, con M, que fue o que ha sido líder en alfabetización, inclusión y promoción de contenidos africanos en las bibliotecas. En noveno lugar, una china, Chu Qian, bueno, ahí ya no que no vamos hay a entrar chucha, en si lo has dicho bien o no. que no está hay Te lo damos, perfecta. chucha, te lo damos por válido. Chu Qian. Que Chu Qian es interesante el papel de Chu Qian porque vosotros sabéis que los chinos han tenido su propio sistema de clasificación bibliográfica y toda su historia. Pues Chu Qian a lo que se ha dedicado es a hacer la transición entre las bibliotecas tradicionales chinas y los sistemas modernos y digitales que son compatibles con el mundo mundial. Y en décimo lugar, de la India, Aditi, esto parece el anuncio de Benetton, os lo he dicho, os he dicho gente del mundo entero. Ranganata, ¿no? No, Ranganata Aditi, mujer. Aditi Sharma. Ah, Aditi Sharma, que ha modernizado está viva todavía, ha modernizado las bibliotecas universitarias y ha promovido la alfabetización digital en las bibliotecas, no solo de la India, sino de todo Asia. Ese sería el ranking de las 10 mujeres bibliotecarias más influyentes del mundo. Y ahora ahí lo dejo Sí. para que vosotros ya Pues, empecéis a... pues nada, con esto está todo dicho. Nos despedimos. ¿Pasamos a la cita con la- Yolanda ya o...? No, Empezamos. venga, venga, que seguro que tenéis más gente vosotros. yo tengo una que tiene un culebrón de vida que es que me ha encantado de Pues venga, verdad. venga, venga. Y es que he tenido que seguir investigando porque es que esto se merece una serie de Netflix o algo así. Mi bibliotecaria es la primera bibliotecaria estatal americana y se llama Louise F. Goodwin, que nació en 1832-1833. Entonces, os tenéis que ir a la época de la Casa de la Pradera o un poquito antes, porque esta mujer tuvo una hija, se casó con su marido, que fue a la guerra civil, y tuvo una hija que se llamó Helen. Este dato no es muy importante, pero es muy curioso. Bueno, pues el marido resultó herido en la guerra civil y le pasó al marido que en la batalla de Iuka, en Mississippi, el 19 de septiembre de 1862, recibió un disparo en la pierna y se fracturó el fémur. Le amputaron la pierna, pero el pobre hombre, debido a sus heridas, falleció en un hospital de San Luis. Seguís todavía con la Casa de la Pradera. Entonces ella, viuda de guerra, fue seleccionada, porque era una mujer muy lista, por la legislatura de Minnesota para convertirse en bibliotecaria, a pesar de que ninguno era muy valiente, a pesar de que ningún otro estado había elegido a ninguna mujer para un puesto tan importante. Y ella estuvo de 2 añitos, de 1865 a 1867, como bibliotecaria. Y con su salario le permitía vivir a ella y a Helen, que es su hija, que vivía en Owatonna. Bueno, pues se volvió a casar, pero la hija debe ser que no se llevaba muy bien con el marido, el segundo marido, y la buscaron a otro tutor para que le enseñara a la hija, porque en esa época debía ser que era habitual que si no te cuidaban tus padres, te cuidaba su tutor. Pero bueno, ella se divorció, se volvió a quedar viuda, nuestra querida bibliotecaria, y Luisa y Helen se volvieron a reunir en Owatonna, que es que me encanta el nombre de este pueblo,
y terminaron su vida madre e hija en California trabajando como modistas. ¿Qué me Pues decís de esta nada, bibliotecaria? que lo único que le ha faltado es una tormenta de nieve en Vermont para convertirse en la película de El domingo por la tarde en De las Antena 3. próximas Navidades. Totalmente. Es que me ha parecido muy curiosa que terminara una bibliotecaria, que terminara sus días con su hija Helen como modistas en California. Entonces digo, bueno, llegaron ya casi a Hollywood y eso. Me ha parecido muy curioso. Qué bueno. Bueno, Señor Montijano, ¿usted Sí, trae algo? sí, tengo por aquí, busqué. A mí con tantos nombres extranjeros yo es que me pierdo. O sea, no sé ya, espero que no se haya, creo que no se ha llegado a decir una estadounidense llamada Carla Hayden, que nació en el año 1952 y se convirtió en la primera mujer y primera persona afroamericana en dirigir la Biblioteca del Congreso. Así que bueno, ahí la dejamos como un referente del liderazgo femenino en nuestras bibliotecas. pues mira, ya que has hablado de la Biblioteca del Congreso, os voy a ¿Sí? traer ya una mía que es Henriette Abraham Davidson. Esta no la habéis dicho, ¿no? Que he estado yo ahí No, tachándome No, de mi no, lista. es que nos pasa eso, A Henry no Marga. la hemos dicho. Marta, que nos pasa que Esa es aunque la repitamos, mejor. hoy no nos Pregunta enteramos. de oposición, Marta. Pregunta Lo de sé, por oposición. eso la he cogido. Tribunal de la Comunidad de Madrid. Si esta me la preguntan, me la sé. Henriette Abraham Davidson fue una bibliotecaria y programadora informática estadounidense que desarrolló para la Biblioteca del Congreso. Tachán, 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 tachán. ¿Os suena el formato MAR 21? Pues No, ese es Sí, el que desarrolló. También lo aplicó, bueno, el formato MAR 21 que era para la comunidad internacional, y Abraham tuvo que reciclarse, la pobre, después de haber inventado eso, en biblioteconomía cuando fichó por la Biblioteca del Congreso en 1965. Allí lideró el proceso de automatización del del fondo bibliográfico y su control llamado MAR Pilot, ¿vale? Y el desarrollo del formato MAR, lógicamente a finales de 1960 y principios de los 70, en la Biblioteca del Congreso tuvo un efecto, como ya sabéis, revolucionario sobre la práctica de la biblioteconomía. Así que hay que apuntar a esta mujer. Henriette Abraham con V, por si acaso lo veis en el test, Davidson. Ahí, Pues check. nada, anotado queda también. yo no voy a decir cómo memoricé mnemotécnicamente el nombre de esta señora, A ver. porque no nos pagan las marcas, pero es una marca de caldo de gallina. Vale. Porque a mí lo del Abram no me sonaba, pero la Becren sí me sonaba mejor. ¿verdad? Entonces yo a esta señora la bauticé como la Becren, que era lo que yo me había estudiado. Pero hablando de pioneras, Ay, tenemos... voy a editar el vídeo para cuando se emita. Pondré un pip en la marca ya que no han pagado al Que final claro, los si no Ya que nos no derechos. nos Claro, pagan. pagan. claro. Ahora si a Becren nos quiere mandar un lote Venga, de repite. sopa o yo que sé, También me sirve a mí lo el de agradezco. doble caldo, por favor. A ella le Dale, gusta la Yolanda. mayonesa también. Lo digo por si alguien le quiere mandar algún bote de mayonesa Kraft. Graf, por favor. Qué Por favor, marquitas que Kraft. estáis Más hoy. información en mi Instagram. Dale, Yolanda, que estábamos ahí y te has quedado No, menos. Eso. yo ya he puesto, si es por pedir, si Yoplait no quiere mandar yogures de vainilla, que creo que han desaparecido, pues también los Yo aceptamos. creo que Pero sí. tenemos a Mary Wright Plumber, que fue la primera mujer presidenta de la ALA, la American Library Hala, lo que nos acaba de decir. Association. ALA. Y Hala. además fue una defensora de la formación profesional de los bibliotecarios en Estados Unidos, donde también destaca Augusta Braxton Baker, que fue una pionera de la literatura infantil afroamericana, pero además trabajó intensivamente, además, en la library, en la biblioteca pública de Nueva York, aquella en la que desaparecía en la película El día de mañana. Ujú. Qué bonita película aquella, ¿eh? Ya. Esa la verdad es que sí. Vamos, lo No, estarás diciendo de coña, es ¿no? que, Porque vamos, yo he visto peor película que esa. Le estaba Pero diciendo bueno, de coña. venga, pues amigo. Venga, seguimos. seguimos Yo para tengo Venga. vídeo. otra. ¿El ¿Cuál? qué? Venga, Pili. Sí, yo tengo una que me parece también es una historia, no sé por qué, me salen unos folletines en las bibliotecarias que he buscado. Ese es el Esta se llama... algoritmo, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí? El algoritmo, yo ahí lo dejo, ahí lo dejo. Eso.
esta mujer se llama Sadie Peterson Delaine, que fue Ah, la principal bibliotecaria del Hospital de Veteranos en Tuskegee, en Alabama, durante 34 años. Trabajó en ese sitio, pero también es conocida por ser la pionera con la biblioterapia. Ella define la biblioterapia como el tratamiento de los pacientes a través de lecturas seleccionadas y diseñó un montón de programas especiales para los pacientes. Pues esta bibliotecaria se casó con 16 años, entonces eso no podía salir bien, y se separó bien jovencilla. Toda esta información aparece recogida en la biografía del Hospital de Vamos. Veteranos de Alabama, Tuskegee, o el nombre del pueblo. Pero en vez de agobiarse por tener ese matrimonio tan infeliz, le dio por estudiar y se fue a Nueva York para estudiar en la Escuela de la Biblioteca Pública de Nueva York, y trabajó en la misma sede. Entonces, cuando se marchó a la biblioteca del hospital, la biblioteca tenía una pequeña colección de 200 títulos, pero en menos de un año había conseguido 4.000 títulos, y pensó que se iba a quedar en el hospital para siempre, que ella prefería trabajar en el hospital que en una biblioteca. Entonces, me parece que es muy curioso el destacar a esta mujer, no solo en el ámbito bibliotecario, sino en el de la biblioterapia. Sí, yo además quiero destacar que las dos aportaciones de Pili serían muy bibliotecarias, pero una acabó de modista y la otra de enfermera. Ahí lo dejo. Bueno, pero tienen formación bibliotecaria, a ver. Bueno, venga, Bueno, bueno. ya que el algoritmo de Pili va por esos derroteros, el algoritmo mío, ya que antes hablé de la primera mujer afroamericana en dirigir la Biblioteca del Congreso, pues mi algoritmo me lleva también por ahí. Y ahora voy con la primera mujer afroamericana presidenta de la ALA esta que hablaba antes Yolanda, de la Uy, que American esa es Library la que yo Association. acabo de decir que poco me Hoy, escucha, José. ostras, o sea, es que te he escuchado lo del ALA y me he ido, digo, voy a buscar lo del ALA que yo tenía buscado. Ve, si es que Claro, no, yo no. he Y dicho que... además, él se permite el lujo de decirme hola para ser Claro. gracioso, pero no ha escuchado el nombre de la pobre. Bueno, mm, pues no, mira, me voy directamente a una bibliotecaria más actual. Es que voy por esa rama. Tengo el algoritmo y por ahí. venga, Se trata de una nigeriana. Cuidado con el nombre. Damilova Oluwatoyin Adegbite. O algo así. hombre, ¿Eh? de los aldepites de toda la vida. Efectivamente. Que ha sido impulsora de proyectos de bibliotecas comunitarias y alfabetización digital en Nigeria, con lo cual pues tiene un papel muy importante en la sociedad nigeriana y bueno, introduciendo pues todo este tipo de proyectos y de, como decimos, la alfabetización en las bibliotecas de África. Así que bueno, esta sí vale, ¿no? esta sí Esta te vale. vale, claro que sí. Voy Eh, con otra. Espérate, porque si aquí todo el mundo va de algoritmo, voy a ir yo con el mío, ¿no? Y vosotros sabéis que una de mis películas favoritas de bibliotecaria es la de En el ojo del huracán, que trata sobre la censura y cómo las bibliotecarias tienen que luchar contra eso. Y quiero traer a colación a una bibliotecaria que es Fabiola Bernardini, de hace relativamente poco, bibliotecaria de Todi, en la Umbría, en Italia, que acordaron que perdió su puesto de trabajo por defender que en la biblioteca que dirigía estuviera con Tango Son Tres, bueno, pues estos grupos ultra italianos entraron en la biblioteca, bueno, pues hicieron algunos disturbios y todo aquello terminó con la destitución de esta bibliotecaria Fabiola Bernardini, que además no es del siglo XVIII ni del siglo XIX, sino que es del siglo XXI. La Pues verdad es yo que, vuelvo para atrás. Yo voy a volver para el siglo XX. Muy bien. Vamos a hablar de Gratia Alta Countryman, ¿vale? Con hoy este... qué pronunciación es Countryman. Ya, es que cada vez se me da mejor, me lo Sí, sí. podéis decir, es que lo sé. O sea, es que yo lo siento de que cada vez hablo mejor. Es bibliotecaria que dirigió la Biblioteca Pública de Minneapolis, ¿vale? De 1904 a 1936, o sea que tenía puesto fijo la mujer. Fue pionera, y esta es que me gusta especialmente, en muchas maneras de hacer la biblioteca mucho más accesible, ¿vale? Que está, ahora ya lo tenemos como, es como muy nuestro, la biblioteca accesible, pero en aquel momento no lo era tanto. Y sobre todo porque facilitó el uso para todos los residentes de la ciudad, independientemente de su edad o posición económica.
También propuso en 1893, esto es un poquito antes de lo que os he dicho, la creación de bibliotecas itinerantes basadas en las ya existentes en Nueva York, compuestas, como sabéis, por lotes entre 25 y 50 libros que llevarían a diferentes instituciones. Aquí está, me gusta a mí, la gratia, me ha hecho gracia, así que esa la apuntamos. Oye, sí que se aprecia, hombre, que sí que hay reconocimiento, que estaba pensando en el programa anterior que hablábamos de lo de los techos de cristal y demás, Ujú. sí que al menos reconocimiento existe cuando hemos buscado, cuando hemos mirado para este programa, pues bibliotecarias que hicieron historia. Sí que han aparecido bastantes nombres, ¿verdad? Sí, Sí, y pero es verdad además deberían aparecer más, pero es verdad que sí que nos ha dado para poder pero mira, hablar de ello. a mí me ha llamado mucho la atención que siempre hablamos del mundo anglosajón y nos parece que en el mundo anglosajón es donde está todo más avanzado. Y me ha llamado la atención la cantidad de mujeres africanas y la cantidad de mujeres asiáticas. Por ejemplo, esta me gusta mucho, Lourdes Tanchoco. ¿De dónde puede ser alguien que se llame Lourdes Tanchoco? Filipina, De Cádiz. Filipinas, Filipinas, Filipinas. Filipina, que impulsó la modernización de la biblioteconomía y de las bibliotecas universitarias en Filipinas en el siglo XX. Ujú. Y bueno, Ujú. realmente son casi todas, como hablamos, del siglo XX, porque bueno, la profesión de bibliotecario, barra Claro. bibliotecaria, pues una profesión relativamente reciente, ¿no? Eh, hablaba Yolanda de, de Hipatia, de Alejandría, ¿no? Y yo creo aquí casi que su sucesora. Su sucesora, eso sí, en el siglo XX, como decimos, porque en Egipto también tenemos a la figura de Zohair Guastawi, es que vaya nombres nos buscamos aquí, Zohair Guastawi, que fue directora interina de la Biblioteca de Alejandría tras la Primavera Árabe. Un momento, bueno, pues que después de los conflictos que hubo en toda la región, en toda la zona, pues fueron momentos muy complejos desde el punto de vista político y ahí, bueno, pues la biblioteca fue un espacio de estabilidad cultural en esos momentos y por eso creo que también pues merece su mención en el programa de hoy. Así que, Pues sí. como dice Yolanda, no solamente del mundo anglosajón viven las No, no. bibliotecas, sino que por todo el mundo encontramos ejemplos interesantes. y Por hemos ejemplo, hablado, a ver, Pili, Pili, venga. Va a completar no, Pili no, la es que no trilogía. sé si en el programa anterior o en algún otro programa hemos hablado de Belle da Costa Green, la bibliotecaria que trabajó en la JP Morgan Library, que esta mujer también es muy curiosa y si tenéis, podéis buscarla por internet porque trabajó como modelo, de verdad es que me han salido, mi algoritmo de hoy es de verdad de novela rosa. Pero esta mujer es la primera mujer racializada, es decir, tenía orígenes afroamericanos y no Mira, la esa me podía quería. haber salido a mí entonces. ¿Eh? Me Esa podía ¿Verdad, haber salido en verdad? el algoritmo mío. Claro. No la quisieron contratar, pero bueno, que se puso el apellido da Costa, Vela da Costa Green, diciendo que tenía orígenes portugueses y por eso su piel era más oscura. Es una mujer que trabajó, empezó trabajando en la JP Morgan Library y luego fue la directora de Morgan Library and Museum. Tiene una vida pues muy curiosa y además se dedicó a adquirir ejemplares únicos para la biblioteca. Por ejemplo, una edición incunables. Por eso esa biblioteca tiene unos fondos muy importantes. Tiene la primera edición de La muerte de Arturo de Sir Thomas Malory, tiene también grabados de Rembrandt, que el trabajo que realizó esta mujer es muy importante, no solo como bibliotecaria, sino también eh, eh, como directora comprando fondos que son increíbles. Si un día os aburrís, podéis buscar en el catálogo del museo y veréis todas las cosas que hizo esta mujer. Si un día nos aburrimos con mirar tu historial de búsqueda en Google, yo creo que tenemos. Bueno, escucha, y yo tengo, ahora que todo el mundo ve series coreanas, porque ya que la cosa va de series y de vidas de películas y todo el mundo ve ahora series coreanas, pues deciros que en Corea del Sur la primera directora de la Biblioteca Universitaria de Seúl fue
Kim Eun-hee. Y Ah, luego está, sí, que además ella llevó toda la alfabetización digital a tanto estudiantes como a profesores en la Universidad de Seúl. Y luego tiene su prima, que se llama Park Mik-soo, que fue promotora de las bibliotecas infantiles en Corea del Sur. Mm. Esto hace también da dos para días, una esto va a serie, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, yo os voy a hablar también de mi historia de búsqueda, que a mí me salen bibliotecas inclusivas Pero todo el tú, rato. será alguna bibliotecaria verde. No, es Claro. Porque inclusiva. Que todo la lo que no verde está sea. dentro de la inclusión también. Pero no, bibliotecaria verde. Hablaría de Rosario Toril, que para mí es una de las La primera referentes. bibliotecaria verde. Os voy a hablar de Hilda Annesley, ¿vale? Que fue una bibliotecaria pionera, sobre todo en la lucha por la inclusión y la accesibilidad de los servicios bibliotecarios, pero sobre todo para las personas con discapacidad visual. Fue la defensora de la creación de bibliotecas accesibles, promoviendo la adopción de libros, bueno, sí, de la adopción de libros en braille y otros materiales para personas con discapacidad visual, como os decía. Así que dice, su trabajo sigue influyendo en las políticas de accesibilidad de bibliotecarios de todo el mundo a día de hoy. Aunque ella nació, es bueno, sus fechas son de 1872 a 1930. Entonces, bueno, digamos Bueno, que los manuales de y aquí accesibilidad. estamos hablando de todas las partes del mundo y me parece que no hemos hablado todavía de los países de la Europa del Este, ¿no? De la que No. llamábamos antes la Europa del Este. Y ahí podríamos destacar a María Dębowska, que con este nombre, por la mujer, no puede ser otra cosa más que polaca, que fue directora de la Biblioteca Nacional de Polonia, pero que además fue una figura clave en la reconstrucción de las bibliotecas polacas después de la Segunda Guerra Mundial. Sabéis que Polonia fue un país especialmente castigado, no tanto, o además de el castigo físico de los bombardeos, de la depuración de las bibliotecas, porque los nazis hicieron allí pues todo lo que les dio a ellos la gana y más. Entonces, esta bibliotecaria, María Dębowska, o Dębowska, como Don Bosco, pero en femenino, Dębowska, No, no, que probablemente cogería el apellido seguro, de su. Sí, yo sí, creo no, que... por el Bosca este va a ser así. Mm. Venga, ¿qué más? Pues mira, yo como te has ido, vamos a volver, es cierto, aquí a Europa y me voy a quedar muy cerquita, me voy a quedar en Portugal porque es nuestro país, oye, nosotros lo tenemos aquí tan a mano al ladito y me quedo con la figura de María José Moura, que fue la principal responsable del diseño e implementación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en nuestro país vecino a partir del año 1986 y una de las pioneras también en la democratización de la lectura, transformando el concepto de biblioteca en Portugal, que pasaron de ser unos depósitos cerrados de libros, como ha pasado en tantísimos sitios, a ser unos espacios abiertos, dinámicos y accesibles para todos los ciudadanos. Pues ahí tenemos a esta señora María José Moura, que con ella me quedo por ahora. ¿Algún otro dato más que tengáis por ahí? Y si no, sigo lanzando, ¿eh? A ver, a ver. Es Bueno, que pues, Yo No, tenía a mí, una de la, puertorriqueña. vale. ¿tienes ahí puertorriqueña? Sí, mira, una que se llama Pura Belpré. Nació en 1899 y murió en 1982. No hemos hablado que estas mujeres fueron súper longevas, porque yo todas las que he encontrado digo, a ver, no llegan a los 100 años, pero entre los 80 y 90 vivieron todas. Por Y eso esta, habéis hecho vosotras bibliotecarias. Claro, es, claro, nos da gran esperanza. eso, yo me he quedado con eso. Pues esta bibliotecaria es la primera bibliotecaria puertorriqueña de la ciudad de Nueva York y escribió libros infantiles como unos que deben ser muy conocidos, que no sé si habrán llegado aquí, que se llaman Pérez y Martina, que es el primer libro infantil en español publicado por una editorial estadounidense. Y Pura Belpré tiene un premio anual dedicado a ilustradores latinos de libros infantiles y juveniles. Vale. Si Vale. seguimos atendiendo a nuestro algoritmo que a mí me ha tocado la parte de bibliotecarias activistas, pues habría que destacar también a Bárbara Grittins, que en Estados Unidos ha sido una de las bibliotecarias activistas LGTBIQ+, y todo lo que haya,
que más ha luchado por los derechos del colectivo, sobre todo en los libros en la biblioteca, impulsando la representación de libros de temática LGTB en todas las bibliotecas, a pesar de toda la censura que hay en Estados Unidos. Vale. Y aunque yo sé que ahora me vais a decir, pero si tengo muchas apuntadas. Tengo más, Claro, tengo pero es francesas, que claro, tengo porque Volumen 3. mexicanas. nos has contado un folletín en cada una de ellas. Veamos Ya, al pero es grano, que corto. el del marido de la pierna que le Claro, amputaron la pierna, de verdad. A mí me ha encantado, entonces, es que su hija es Helen. claro. Entonces, no, pues ya Aporta, dice, no aporta nada, pero Hombre, se nos ha yo es acabado, que se me nos ha acuerdo de acabado la la casa de la sesión. pradera, entonces lo he tenido que contar todo. No tenía hija No, ciega, no, no, que está muy divertido, marido Pili. viudo. Así que bueno, pues con este buen número de bibliotecarias, Guardaros, un momento, que sí. guardamos. La guardamos para otro programa, que es que al final, No, 1000 pero ya no, pero para el año que viene, 200. para el año que viene, porque se Claro, nos acaba claro, marzo. claro, no hay que agobiar, no hay que agobiar. Bueno, eso, pues que decía que con este programa hemos continuado lo que hicimos la semana anterior para celebrar el Día de la Mujer. Lo hemos celebrado durante esta primera quincena de marzo. Y en esta ocasión, pues hemos hablado, ya decíamos, de bibliotecarias, importantes bibliotecarias que hicieron historia en el resto del mundo, en otros países, aparte de España. Y bueno, pues yo creo que historia hecha y historia por hacer, no solo en España, sino también fuera, en otras fronteras, va a ser esta sección que tenemos ya, que está historiada, que es la cita con Yolanda. mira, y la cita de hoy es precisamente de una bibliotecaria. Hemos nombrado bibliotecarias de todo el mundo, pero de lo que menos hemos nombrado ha sido de los países de habla hispana, americanos, ¿no? Aunque sí se ha hablado de una bibliotecaria de Costa Rica. Pero yo quería traer hoy la cita de una bibliotecaria argentina, de María Teresa Andrueto, que dice que las bibliotecas son trincheras de ideas y quienes las sostienen ejercen la forma más silenciosa pero más efectiva de revolución. Y efectivamente, todas estas bibliotecarias que hemos nombrado en este programa han sostenido, han mantenido vivas las bibliotecas y han ejercido una resiliencia, que se diría ahora, una resistencia, y sobre todo durante muchos años, porque ya yo lo que más he aprendido de este programa es que dura más una bibliotecaria que un martillo metido en manteca. Bueno, no sé, creo que habrá que hacer otro programa de bibliotecario también insignes, a ver si han durado tanto, que yo me he quedado ya con la intriga. Quiero saber hasta cuándo voy a estar aquí dando guerra. Pu- Pues nada, yo creo que con estas palabras de Yolanda, como siempre, ponemos el broche de oro a nuestro programa de hoy, a nuestra media horita, en el cual hablamos siempre sobre bibliotecas y sobre el mundo de nuestra tarea, de nuestro trabajo, de nuestra labor. Y nada, que la próxima semana va a llegar también una cita indispensable de cada año relacionada con el mundo de la literatura, las bibliotecas y los libros en general. Así que no lo perdáis porque nos veremos aquí en Biblioteconecta. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós.